Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video les voy a hablar de un tema que ya corresponde a la unidad número 2, que es la unidad de microscopía. Aquí vamos a revisar en este video un poco de historia, algunos conceptos necesarios para entender algo de este tema de microscopía, y ya luego iremos revisando cada uno de los microscopios, las variantes que existen, con las presentaciones que ustedes irán realizando. Entonces, bueno, para entrar directamente al tema, empezamos, les decía, con un poco de historia acerca de esta microscopía. Esto del microscopio ya tiene tiempo ideándose, perfeccionándose para llegar a los instrumentos que hoy en día conocemos. Más o menos desde las primeras décadas del siglo XVII se iniciaron algunos experimentos para fabricar estos instrumentos, con el propósito obviamente de aumentar la visión, el tamaño de los objetos que tenían un tamaño muy pequeñito, ¿no? Entonces, el primer microscopio fue algo muy sencillo. De hecho, ahí lo tienen, este microscopio, que es un lente montado sobre un cilindro, en donde un extremo por lo que hacían era observar, colocar el ojo, y del otro extremo acercarlo al objeto de observación. El que desarrolló este microscopio fue este personaje, Zacharias Hansen, y después, a partir de ahí, pues empezó a perfeccionar estas cuestiones de las lentes y de los mecanismos del microscopio. Entonces, este fue el primer registro o el primer instrumento que se tiene como algo parecido ya a un microscopio, ¿no? Luego tenemos un poquito más adelante a un naturalista llamado Hans Swammerdam, espero haberlo pronunciado bien, si no, pues no sé mucho holandés. Entonces, este holandés Jan observó insectos en un microscopio, y él sobre todo hacía hincapié en la conformación de estos objetos que él observaba. También, por ejemplo, observó la sangre y se dio cuenta que no era un líquido uniforme, sino que este líquido presentaba a lo que él llamó en aquel entonces pues unos corpúsculos que le daban el color rojo a la sangre, lo que hoy conocemos como los glóbulos rojos. Entonces él al inicio pues le llamaba corpúsculos, no sabía muy bien qué era. Luego viene más adelante un botánico inglés llamado Nehemiah Grew. Este Nehemiah Grew también empezó a hacer observaciones, sobre todo en órganos de reproducción de plantas, y descubrió que había el polen en las plantas, ¿no? Entonces él ya observaba a este nivel de detalle. Si se fijan, fueron diferentes áreas o diferentes especialidades en las que se desarrollaban estas personas, pero que tenían este interés pues de saber qué sucedía a ese nivel microscópico, qué había en ese nivel microscópico. Entonces, pues fueron trabajando y fueron perfeccionando todos estos artefactos que sus predecesores pues fueron construyendo. Después de Nehemiah tenemos otro personaje que se dedicaba particularmente a la anatomía. Él era un anatomista, también un holandés. Este holandés se llamaba Reiner Graff, que realizó estudios, por ejemplo, en animales, y, por ejemplo, observó ovarios y descubrió o describió ciertas estructuras que había en estos ovarios, que entonces por honor a este anatomista que observó y describió estas estructuras, se le quedó el nombre a esas partes, y hoy las conocemos como los folículos de Graff, precisamente por este personaje. Entonces, si ustedes revisan un libro de histología, van a encontrar que esos son los folículos de Graff, y pues bueno, se llaman así de Graff precisamente por este personaje que tenemos aquí. De hecho, ahí está su dibujito, ¿no? El folículo de Graff. Es como el dibujo original que él hizo en un momento. Luego tenemos a un personaje también que a lo mejor habrán escuchado, muy reconocido, Marcello Malpighi.
Él también hizo algunos estudios, por ejemplo, observaciones en pulmones de rana, y en donde observó, por ejemplo, la red compleja de vasos sanguíneos que estaban en esos pulmones de rana, que en aquel entonces, pues para ser observados, solamente se podía a través del microscopio, ¿no? Entonces a simple vista no se podrían observar, y gracias al microscopio, pues él observó toda esta red compleja de vasos sanguíneos que estaban allí en los pulmones. De hecho, también por allá vemos algunos dibujitos de Marcello. Y si se fijan, pues además, yo creo que además de ser anatomistas, naturistas, a lo que se dedicaban, pues además eran artistas, ¿no? Porque los dibujos que hacían eran muy detallados. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, unos dibujos de Robert Hooke, que fue, digamos, también de los personajes más importantes y que describió una gran cantidad de objetos que observaba él al microscopio. Entonces, bueno, este es Marcello Malpighi. Y luego entonces venía precisamente Robert Hooke, que les acaba de comentar. Esto ya en el año de 1665 publica un libro llamado Micrografía, en el cual se encuentra, o en el cual él hace sus dibujos de lo que él estaba observando, ¿no? Sus mejores observaciones. Y les decía, realmente pues eran además artistas, eran muy buenos dibujando, ¿no? Luego los llevo al laboratorio y les pido que dibujen lo que observan en el microscopio, y pues realmente no se parece mucho. Bueno, yo tampoco soy muy buen dibujante, ¿no? Entonces yo observo algo y lo quiero dibujar y tampoco creo que se parecería mucho, pero ellos lo hacían con un gran detalle. Entonces, de hecho, ahí vemos, por ejemplo, pues una de las primeras cosas que él describió, que es un corte de corcho, ¿no? Y entonces, pues le llamaba la atención porque el corcho, que son estas cosas que se utilizan como tapones para el vino, pues flotan, ¿no? Ustedes ponen un corcho en el agua y estos corchos flotan. Y entonces él hizo un corte, o hizo cortes de estos corchos, y observaba que pues flotaban porque estaban llenos de espacios vacíos que hacían que flotaran. Y entonces con esta descripción él pues veía que se parecían, o a él le parecían que eran como las celdas en donde vivían los monjes en los monasterios, que eran como celdillas, ¿no? Y entonces por eso ahí viene el nombre de célula, ¿vale? Porque a partir de esta similitud que él observó en los huecos que tiene este corcho, pues él decía que eran celdillas, y luego pues se fue transformando la palabra hasta llegar al nombre de célula, ¿no? Como lo que podíamos observar ahí en el microscopio. Entonces esas son de sus observaciones más famosas. Y además aquí pueden observar, por ejemplo, ilustraciones de esta publicación de micrografía, perdón. Esta micrografía, si ustedes ven, pues son dibujos hechos completamente a mano y en lápiz, o no sé qué técnica sea, pero si se fijan el detalle que tiene, ¿no? Por ejemplo, una hormiga, textiles, una pulga, algunos insectos, pero tienen un gran detalle estos dibujos. Son dibujos completamente hechos a mano, y esta es la portada pues de ese libro de micrografía en donde él publicaba estas observaciones que hizo. Y bueno, que ven aquí es el microscopio de Robert Hooke. Si se fijan, sigue siendo un microscopio simple, ¿no? Hasta cierto punto, si lo comparamos, por ejemplo, con el primero de Jan. Este es un microscopio simple. Es un modelo obviamente muy basado en lo que hizo primero Jan, que es un tubo al que le ponía un lente, ¿no? Y entonces, pero aquí en este lente él ya ponía además un soporte para poner la muestra, ya ponía también una lámpara de aceite para tener iluminación, inclusive ya tenía una especie como de tornillo de tuerca para ajustar el foco, ¿no? Y poder enfocar mejor las observaciones que ya hacía. Entonces por ejemplo fue a inicios de 1670 cuando él tenía ya este microscopio. Entonces desde Jan hasta el microscopio que tenemos actualmente, el microscopio de campo claro,
sigue siendo pues el mismo fundamento de uso del microscopio. Lo único que se ha hecho pues ha sido ir mejorando los lentes y los mecanismos, pero el fundamento es básicamente el mismo. Y luego viene también otro personaje importante. Robert Hooke fue un personaje importante en la microbiología y obviamente con estas aportaciones con el microscopio. Y hay otro personaje, Anton, que seguramente a lo mejor habrán escuchado, Anton van Leeuwenhoek. Entonces Leeuwenhoek también hizo aportaciones importantes al área de la microbiología, igual por sus trabajos que hizo en el área de la microscopía o del desarrollo de los microscopios y las observaciones que él hacía. Entonces, él usaba lentes muy simples, que obtenía, por ejemplo, de trozos de cristal, pero lo que él hacía, o lo que se dio cuenta, era que la calidad de la observación dependía de la calidad del cristal, de qué tan bien trabajado estuviera ese cristal, es decir, qué tan bien pulido estuviera ese cristal. Entonces de ahí se empezaron a dar cuenta pues que el pulimento de estos lentes era lo que daba pues esa calidad de observación. De hecho, por ahí también ya les comenté en alguna clase de estos capítulos de Cosmos. Por ahí un capítulo de Cosmos no habla acerca de microscopios, habla acerca de telescopios, pero es algo muy parecido. Entonces voy a ver qué capítulo es para decirles cuál es y lo puedan ver si tienen oportunidad, porque es interesante. Les decía, es un telescopio, hablan de los telescopios, en aquella época que también comenzaron a hacer telescopios, pero un proceso muy parecido sucedía con los microscopios, en donde era un proceso entre técnica y una cosa artesanal, porque los que se dedicaban a hacer cristales, pues eran también, o los que querían construir microscopios, se tenían que acercar a los que hacían los cristales, a los artesanos que trabajaban con los cristales, para obtener estos lentes bien pulidos y que mejoraran mucho la visión. Entonces ahí luego les busco el capítulo para decirles cuál es. Entonces también está interesante cómo hacían esta mezcla pues entre una cuestión artesanal y una cosa ya más enfocada, digamos, a una técnica aplicada pues para alguna cosa más científica. Entonces bueno, y esto entonces les decía, Leeuwenhoek pues se dio cuenta de que estos cristales, entre mejor pulidos estaban con ciertas características, pues le van a dar una mejor calidad a la imagen. Y entonces él logró aumentar objetos hasta 270 veces con una muy buena nitidez, sin perder esa calidad de la imagen. De hecho, ahí está su microscopio. Fíjense qué curioso es este microscopio. Es como una laminita, y en esa laminita está el lente. Y entonces también ahí ponía la muestra y lo observaba, ¿no? Aquí en esta otra imagen se observa cómo se utilizaba el microscopio. Era como una especie de monóculo, ¿no? Solamente era esa laminita, y a través de ese lente era como observaban. Entonces era un microscopio muy curioso, ¿no? Inclusive un microscopio como portátil, ¿no? Así muy pequeñito. Pero a pesar de su sencillez, lo importante era el cristal, que le daba esta cantidad de aumento sin perder la nitidez. Ahorita más adelante hablamos de estas cuestiones de nitidez y del aumento y todas esas cuestiones. Y entonces lo que él observó, por ejemplo, fueron ya glóbulos rojos, algo que ya se había hecho antes, pero él ya los pudo observar con más detalle junto con los capilares por los cuales se transportaban esos glóbulos rojos, esa sangre. Y lo que causó más sensación, o lo más importante que él observó, pues fue que, por ejemplo, en muestras de agua había vida. No eran, a pesar de que a simple vista el agua pudiera verse a lo mejor cristalina, con el microscopio él observó que existían unos organismos a los que en ese momento les llamaron animáculos, ¿no? Entonces, pues en ese entonces no sabían cuántos existían, de qué formas. Ellos nada más observaron pues que había vida allí, que había organismos, y les llamaron animáculos. Obviamente ya después, con el tiempo, pues les fuimos poniendo y los fuimos clasificando como bacterias, protozoarios, microalgas,
levaduras, pero en ese entonces pues lo que observó fueron estos animáculos, e inclusive observó ya qué formas tenían, que también vamos a mencionar después más adelante, que a lo mejor habrán escuchado, ¿no? Bacilos, cocos, espirilos. Entonces él ya se dio cuenta, y de hecho pues ahí está su dibujito, no se alcanza a ver muy bien, ¿no? Ese dibujito que es el C, ahí hay unos bacilos, hay unos cocos, y entonces eso fue lo que causó mayor sensación en ese entonces, ¿no? El descubrir que existían estos organismos muy pequeñitos en esa agua y que pues no se habían imaginado nunca que pudiera existir, ¿no? Y otras observaciones, ahí están por ejemplo algunos espermatozoides también. Entonces, Leeuwenhoek pues fue uno de los personajes más reconocidos o importantes que tiene relación con estas cuestiones de microscopía, obviamente con microbiología también. Y luego ya algo ya más de tiempo más adelante, ya como en 1773, hubo una persona que ya se dedicaba más a estas cuestiones del microscopio, ya era considerado más un microscopista, ¿no? Ya se dedicaba a esto, llamado Otto Müller, ahí lo tienen, Otto Müller, logró ya distinguir con mayor precisión estas formas que yo les decía, de bastones, de espirilos, de cocos, y entonces él también ya empezó a describir no solamente que había estos animáculos, sino distinguió pues las formas que tenían, cosas que ahora podemos ver en el microscopio cuando hacemos una tinción al gran, por ejemplo, y ya vemos si las bacterias que tenemos ahí son cocos, son bacilos, son espirilos, o tienen otra forma, o cómo se agrupan. Entonces ya había más claridad pues acerca de estas cuestiones que se observaban, o más detalles. Había, por ejemplo, todavía muchas cosas que mejorar. No eran perfectos estos microscopios, todavía quedaban cosas por hacer. Una de esas cosas que había que mejorar o defectos que podían presentar esos microscopios eran que muchas veces descomponían esos lentes, como no estaban, ya estaban más pulidos pues, pero no eran perfectos, digamos, descomponían la luz blanca en luz de colores. Hagan de cuenta como ver, a lo mejor alguna vez les ha pasado, ¿no? Que tienen un vaso de agua o un cristal, una ventana, algo, y cuando entra la luz se alcanza a ver muchos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque esa luz blanca se empieza a descomponer pues en las longitudes de onda que lo forman. Entonces eso sucedía con algunos lentes. A la hora de estar observando, como entraba la luz blanca, se veían también esos colores, ¿no? Se descomponían en esos colores la luz. Entonces a este fenómeno se le llamaba, o se le llama también, porque pues todavía se puede presentar, se le llama aberración cromática. Y entonces pues no dejaba observar muy bien las imágenes. Entonces ya vino después, como en 1820, ya también algunos años después, un óptico, se dedicaba también a la óptica, ya era pues más físico, ¿no? Una cuestión más óptica, llamado Joseph Jackson, que es este personaje que tenemos aquí, que ya empezó a perfeccionar más estos lentes, ya con nociones pues de óptica, de cómo se descomponía la luz y todas estas cosas, en donde diseñó pues el primer microscopio acromático, es decir, que tenía la capacidad ya de eliminar esta descomposición en los demás colores a la luz blanca, y entonces pues esto permitía ya observar con mayor claridad las muestras. Entonces seguía pues perfeccionándose, pero seguimos sobre la misma base que comenzó con Jan en 1600, ¿no? Entonces simplemente lo que se ha ido, les decía, es ir perfeccionando, adecuando estos equipos hasta irlos haciendo más modernos, pero la base del microscopio pues se sigue manteniendo hasta nuestros días. Ya después les decía, como se mantuvo este mismo fundamento, esta misma base, realmente lo único que le limita a estos microscopios es la longitud de onda a la cual observamos esos objetos. ¿Por qué? Porque el límite de estos microscopios, todos los que están basados desde 1600, les decía, de Janssen, pues están basados en la observación con luz visible.
ya sea una fuente natural o una fuente artificial, es decir, ya sea de la luz solar directamente o de un foco o de una lámpara, como muchas veces ya están en los microscopios modernos, ¿no? Que ya tienen una lámpara y entonces es la que produce la luz. Pero entonces están limitados a esa longitud de onda. Y entonces hasta ahí digamos que llega ese límite de estos microscopios hasta lo que nos puede dar la longitud de onda visible. Y entonces por eso ya luego vienen otro tipo de microscopios. Vamos a ver cuando revisemos sus temas que hay muchos que están basados en luz visible con modificaciones, contraste de fases, campo oscuro, todos se basan en la longitud de onda de la región visible. Y hay algunos, por ejemplo, que ya empiezan a modificar eso, como los de luz ultravioleta, en donde ya se mueve un poquito la región. Sin embargo, sigue siendo pues el límite muy cercano en todos los microscopios ópticos de este tipo. ¿Sale? Les podríamos llamar así, microscopios ópticos. Y entonces para solucionar esto, vienen después ya pues algunos años o bastantes años después, en 1930, la aparición del primer microscopio electrónico. Y entonces el microscopio electrónico ya no se basa en la longitud de onda o en la luz visible, sino se basa en un haz de electrones. Y entonces eso qué beneficio trajo, que pudiéramos incrementar el límite de observación de los objetos. Es decir, por ejemplo, con un microscopio óptico nosotros podemos tener un aumento de 1000 veces. Yo puedo incrementar el tamaño de esa imagen 1000 veces, pero ese es el límite del microscopio óptico. Ya no puedo ir más para allá porque está sujeto a estas cuestiones de física que tienen que ver con la longitud de onda de la luz visible. Y entonces se ideó este sistema, ¿no?, como un haz de electrones, y entonces con este haz de electrones nosotros podemos tener observaciones superiores a las 1000 veces que nos puede proporcionar un microscopio de campo, un microscopio óptico convencional. Y entonces, por ejemplo, con un microscopio óptico convencional, generalmente podemos observar hasta bacterias, algunas bacterias. Hay algunas que ya por su tamaño, que son muy pequeñitas, apenas las alcanzamos a distinguir, pero más o menos ese sería el nivel. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren observar algunos virus o algunas cosas, por ejemplo, inclusive los mismos organulos de una célula eucariota, dependiendo de la célula eucariota, hay unas muy grandes y hay otras más pequeñitas, pero para observar, por ejemplo, organulos de células eucariotas necesitarían una mayor cantidad de aumento, y eso ya no lo consiguen con un microscopio óptico, lo tienen que hacer con un microscopio electrónico, que gracias, les decía, a este haz de electrones, pues no está limitado por la longitud de onda de la luz visible. Entonces, cuando entremos a esos temas, pues platicamos más acerca del fundamento de cómo funciona, por ejemplo, el microscopio electrónico, porque hay dos tipos de microscopios electrónicos, hay unos que se llaman de barrido y hay otros que se llaman de transmisión. Los dos funcionan con haz de electrones, pero hacen cosas diferentes, o como interactúan ese haz de electrones con la muestra es diferente. Entonces, cuando lleguemos a ese tema del microscopio electrónico, pues entonces comentamos más acerca de su funcionamiento, ¿no? Aquí lo importante es comentar este brinco que se dio, ¿no?, de los microscopios ópticos a los microscopios electrónicos para dar una mayor cantidad de aumentos. Obviamente la diferencia está que en un microscopio electrónico ustedes no observan directamente la muestra, como si fuera en un microscopio óptico, ¿no?, en donde ustedes ponen sus ojos en los objetivos para observar esa muestra. Aquí lo que ustedes tienen es detectores que van a captar esos electrones, la interacción que tienen con la muestra, y se los va a presentar o se los va a interpretar a través de una computadora. Y entonces por eso podemos obtener imágenes como esta. Esta es una imagen obtenida de un microscopio electrónico. Y entonces por eso viene en blanco y negro también. Obviamente pues se le puede hacer ediciones también, se le pueden poner colores y cosas, pero de entrada pues es a blanco y negro, porque es a través solamente como de detectores, no estamos observando la muestra directamente.
Entonces, bueno, más adelante podemos platicar, les decía ya cuando veamos ese tema, porque vamos a hablar del microscopio electrónico tanto de barrido como de transmisión, y entonces ya hablamos más acerca del fundamento, el tipo de imágenes que podemos obtener a través de ellos, y algunas otras cosas, ¿salen? Algunos otros detalles. Bueno, como estamos hablando ya también de tamaños, ¿no? Ahorita pues ya les empecé a hablar que cuántas veces aumenta la imagen, un microscopio óptico, cuál es el límite, hasta dónde podemos, o cuál es el límite que podemos rebasar con el microscopio electrónico. Pues es importante que tengamos una idea de las magnitudes a las que nos estamos refiriendo, a las que vamos a estar manejando cuando nosotros observemos una muestra en el microscopio. De todas formas, les voy a pasar otra, o luego otro, a lo mejor se los publico en Facebook, una página donde hay una animación muy padre donde se ve cómo son esos tamaños de diferentes objetos que nosotros vamos observando y cómo se verían conforme fuéramos aumentando, como si fuera un microscopio. Vamos aumentando y vamos viendo con mayor detalle esos organismos. Entonces podemos ver un cabello, una célula, un grano de polen, un virus, una bacteria. Y entonces está suave esa animación, luego se las voy a pasar ahí para que tengan una idea más o menos de las magnitudes a las que nos estamos refiriendo y de los tamaños de los objetos, ¿no? A ese nivel a veces no nos imaginamos el tamaño de los objetos, qué tan grande es una bacteria, qué tan pequeño es un virus. Entonces todas esas cosas, esa pequeña animacioncita que hay en una página que les voy a pasar, está bien para que la revisen. Así ahorita solamente les voy a comentar, por ejemplo, las magnitudes que manejamos. Generalmente, aquí si ven esta especie de gráfica, en donde yo tengo diferentes unidades, ahí viene, por ejemplo, 0.2 nanómetros, que es un nanómetro. Ahí, por ejemplo, lo tienen también en la misma gráfica. Ahí dice 1 milímetro es igual a 10 a la 3. Bueno, primero viene como metro, ¿no? Un metro es igual a 10 a la 3 milímetros. Y luego un micrómetro es igual a 10 a la 6 micrómetros. Y un nanómetro es igual a es igual a 10 a la 6 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen un milímetro, hagan el ejercicio, agarren una regla que tengan en su casa y vean un milímetro, ¿no? Lo que es un milímetro de esa regla. Ese milímetro, divídanlo 1000 veces, ¿no? Dividan 1000 veces ese milímetro. Uno de esos, es una de esas división que hicieron 1000 veces, eso es lo que llamamos un micrómetro, ¿sale? Entonces un micrómetro mide ese milímetro, ¿sale? Es una milésima del milímetro, ese micrómetro. Entonces es una cosa pues muy pequeñita. Si ustedes toman ese micrómetro, que es una milésima parte del milímetro, y lo vuelven a dividir en 1000 partes, van a obtener lo que es un nanómetro, ¿sale? Entonces un nanómetro es una milésima parte de un micrómetro. Entonces por eso un nanómetro sería una millonésima parte de un milímetro. Entonces imagínense, ¿no? el nivel al cual estamos hablando, al nivel de magnitudes del cual estamos hablando. Aquí ya no vamos a hablar de centímetros, ni siquiera de milímetros, vamos a empezar a hablar en micrómetros, es decir, una milésima parte de ese milímetro. Y ya si habláramos de nanómetros, pues hablamos de una millonésima parte de ese milímetro. ¿A qué voy con todo esto? Por ejemplo, nuestro ojo humano alcanza a distinguir solamente dos objetos separados. O sea, si tienen dos objetos separados, solamente los alcanza a distinguir como objetos separados si esa distancia es de 0.2 milímetros, es decir, 200 micrómetros. Esos 0.2 milímetros, si los objetos están más pegados que eso, lo vamos a ver como una mancha, ¿sale? Entonces por eso dice ahí que es lo mínimo que puede resolver el ojo humano. ¿Qué es la resolución? Ahorita lo comentamos nuevamente, pero la resolución es el poder distinguir objetos separados. Entonces mi ojo
solamente puede distinguir objetos que estén separados más de 0.2 milímetros más o menos. Y eso si tienen buenos ojos, ¿no? Si tienen malos ojos, pues van a ver todo borroso independientemente. Entonces, cuando yo necesito ver objetos con mayor definición o con mayor resolución, es decir, que yo los pueda ver separados, necesito entonces usar el microscopio. Por ejemplo, la distancia mínima de resolución entre dos objetos para un microscopio óptico es de 200 nanómetros. Entonces, si por ejemplo dos bacterias están separadas 200 nanómetros o más, el microscopio todavía los alcanza a distinguir separados. Pero si por ejemplo tengo dos bacterias que están muy cerquitas, están muy cerquitas, acuérdense cuánto mide un nanómetro. Entonces, si dos bacterias están cercanas a menos de 200 nanómetros, yo lo voy a ver simplemente como una mancha, aunque lo estoy viendo en el microscopio, ¿sale? Entonces esa es la resolución. Y el microscopio electrónico me puede resolver objetos, es decir, me puede distinguir objetos separados hasta 0.2 nanómetros, o sea, están super pegados los objetos, pero el microscopio electrónico, como tiene esa gran capacidad de aumento y esa capacidad de resolución, puedo observar yo esos objetos como realmente son, como dos objetos separados. Entonces, eso es lo que va haciendo el microscopio además. Entonces, fíjense ahí, ¿no? Por ejemplo, también está qué es lo que alcanzan o cuál es el tamaño que alcanzan a observar o que representan estas células que están ahí o estos organulos. Por ejemplo, una célula, dependiendo del tipo de célula, puede medir desde 2 micrómetros hasta 200 micrómetros. Entonces, inclusive por eso yo podría observar algunas células que son muy grandotas, sí las podría observar y distinguir con lo que le llamamos con el ojo desnudo, sin utilizar un microscopio o una lupa. Entonces, hay unas células muy grandotas, por ejemplo, células vegetales que son muy grandotas, que yo al observarlas así con mis ojos, sin ningún otro aditamento, podría distinguirlas, ¿sale? Pero si ya, por ejemplo, quiero revisar células, algunas que son más pequeñitas, como algunas células animales, las bacterias, no se diga, las levaduras, yo ya no puedo distinguirlas con mi simple vista, tengo que utilizar el microscopio. Si quiero ver algunos organulos también, distinguir algunos organulos, también lo puedo hacer a través del microscopio óptico, algunos de ellos, por ejemplo, algunos núcleos que son muy grandes, en comparación obviamente con otras cosas, ¿no? Siguen siendo pequeñitos, pero estoy hablando en comparación a otras cosas más pequeñas, como por ejemplo algunos organulos. Entonces, si yo por ejemplo ya quiero ver con más detalle algunos organulos, pues generalmente entonces ya necesito utilizar un microscopio electrónico. Algunos organulos sí se pueden ver todavía con el microscopio óptico, pero si ya quiero verlos a mayor detalle, necesito verlos con el electrónico, y hay algunos que no se pueden con el óptico, tienen que ser necesariamente con el electrónico para poderlos observar. Y por ejemplo, si ya estoy hablando de moléculas, ahí yo cuando hablo de moléculas, entonces sí tendría que observarlas en un microscopio electrónico. Un microscopio de campo luminoso, un microscopio óptico, no me podría servir para ver una molécula, ¿sale? Lo más que alcanzo a ver son algunas células y a veces algunos organulos, dependiendo de ese tamaño. Entonces ahí está el tamaño de algunas cosas. Por eso también quiero que revisen esta página que les voy a dejar, porque ahí viene el tamaño de algunos objetos, de algunas células. Entonces se van a dar cuenta pues cuánto mide una bacteria y cuánto mide por ejemplo un glóbulo rojo, y los comparan, los ponen uno junto al otro, y entonces ustedes se dan una idea por qué les digo que son más grandes. Pues van a decir, pues si todos son microscópicos, pues sí, pero si todo es relativo en este mundo, ¿no? Entonces si los comparas un virus con una célula sanguínea, un glóbulo rojo, pues vas a ver que muchas veces el virus es muy pequeño comparado con ese glóbulo rojo, que sigue siendo muy pequeño, ¿no? Entonces, esto es importante, que ustedes empiecen a relacionar con las magnitudes, el nanómetro y el micrómetro. Generalmente lo que manejamos en microscopía son micrómetros. Inclusive si ustedes ahora que están haciendo este trabajo para su exposición y se encuentran algunas imágenes, a veces a esas imágenes les ponen una línea y les ponen el valor de cuánto representa esa línea. Por ejemplo, les ponen 200 micrómetros. A eso quiere decir que cuando lo observaron al microscopio,
esa línea representa los 200 micrómetros para que ustedes se den idea de cuánto mide lo que están observando. Entonces es como ponerle una regla a una moneda, ¿no? Que están viendo una moneda, le ponen una regla, la fotografían, o a un objeto cualquiera, le ponen una regla para que todo el mundo sepa cuánto mide ese objeto. Entonces lo mismo se puede hacer con los microscopios. Hay microscopios que inclusive ya están conectados a una computadora, a un software, y entonces toman la imagen, y en el software ustedes pueden ponerle o pueden calcular cuánto mide la distancia esa barrita. Entonces 200 micrómetros, 100 micrómetros, etcétera, ¿sale? Entonces, pues nada más es como para que se den una idea de las magnitudes. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos muy sencillos, muy básicos, pero que es necesario que conozcan, porque de hecho ya les he estado hablando de algunos de ellos. Por ejemplo, que el aumento, que la resolución, y que van a manejar o que se van a manejar independientemente del microscopio que estén utilizando, ¿no? Lo que queremos saber en un microscopio es qué resolución me da, qué cantidad de aumento me da, etcétera, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el aumento, que tiene mucha relación con lo que les estaba contando ahorita de la escala, ¿no? Ya no vamos a hablar cuando hablamos de microscopía, ya ni siquiera vamos a hablar de milímetros, vamos a hablar de micrómetros, que quedamos que es una milésima parte de un milímetro. Entonces, el aumento, ¿qué es el aumento? Pues el aumento, pues está sencillo, es el poder que tiene una lente para incrementar el tamaño de la imagen. Y este poder está determinado generalmente por la curvatura del lente que tiene ese microscopio. Entonces, en las lentes convexas, mientras mayor sea la curvatura, mayor va a ser el aumento. Pero también vamos a tener otro problema, que es la distancia focal. La distancia focal es, y seguramente ustedes lo habrán hecho en alguna ocasión, cuando quieren tomar una foto con su celular, ¿no? Y quieren tomar una foto de un objeto que está muy pequeñito, y entonces, para que salga bien, le acercan mucho la cámara a ese objeto. Pero entonces, si lo acercan demasiado, la cámara ya no alcanza a enfocar. Entonces, tienen que estar a una cierta distancia para que logre enfocarse. Esa es lo que llamamos distancia focal, ¿sale? Y entonces, entre más aumento tengan o entre más curvos estén esos lentes, necesitan estar más retirados de la muestra para poderlos enfocar bien. Inclusive también si a alguno le gusta la fotografía, es fanático de la fotografía o es amateur en la fotografía, seguramente sabe de estos conceptos, ¿no? De la distancia focal. Hay lentes especiales que nos permiten acercarnos bastante a los objetos para poderlos tomar en una dimensión o en un tamaño casi real como el que tienen. Y entonces entre los lentes va variando esta distancia focal, ¿sale? Entonces el aumento, les decía, se puede conseguir con estos lentes, con estas curvaturas, pero también puede representar este problema al tener distancias focales más altas. Y bueno, ahí está nuevamente un dibujito que representa los aumentos, les decía, más o menos ahí está que es lo que podemos observar con el ojo humano. Hasta 1 milímetro podemos observar pues el tamaño de algunas células nerviosas y musculares porque son muy grandotas, o por ejemplo podríamos observar huevos de rana, ¿no? Que todavía los alcanzamos a observar, y células vegetales, algunas células vegetales que ya son un poquito más pequeñas, pero también son suficientemente grandes como para que las alcancemos a observar con el ojo así desnudo, pues podríamos hacerlo. Ya para hacer observaciones, por ejemplo, de un núcleo o de algunas células animales, de mitocondrias, tendríamos que empezar a usar, además del microscopio fotónico, por eso viene así como MF, es lo mismo que el microscopio de luz o el microscopio de campo claro, el microscopio fotónico. Y si se fijan, ya cuando nos acercamos a lo que es la mitocondria, el peroxisoma, ya no se alcanzan a ver tan bien, y entonces ahí ya podemos meter lo que es el microscopio electrónico. Entonces con el microscopio electrónico podemos observar virus, ribosomas, proteínas, lípidos, y ya también podemos tener dificultades, pero sí alcanzaríamos a observar algunas moléculas. Entonces puedo observar algunas moléculas, ya a veces con algunas dificultades, ya no con tanto detalle, ¿no? Pero sí podría todavía observar dependiendo del tipo de molécula que esté observando. Entonces ahí está esa escala, que es muy parecida al otro que les presentaba, en el otro dibujito.
de hasta dónde es nuestro límite y hasta dónde es el límite del microscopio fotónico, o el microscopio óptico y el microscopio electrónico, ¿sale? Generalmente esto de los aumentos se representa con una X. Ahorita vemos un dibujito de un objetivo que es una lente que tiene los microscopios. Entonces cuando ustedes vayan al laboratorio, o ahorita que les muestre la foto del objetivo, van a ver que tiene una X. Esa X, ¿qué significa? La cantidad de aumentos que tiene ese lente. Si ustedes ven 10X, quiere decir que ese lente aumenta 10 veces la imagen. Si tiene un 100X, quiere decir que aumenta 100 veces la imagen. Entonces generalmente así es como nosotros sabemos en los lentes qué cantidad de aumentos nos van a dar, ¿sale? Y entonces, bueno, ese límite, les decía, en el microscopio de luz, en los microscopios de campo claro, los microscopios ópticos, ese límite es 1000 veces. Yo no puedo aumentar más allá de 1000 veces, porque yo ya pierdo detalle, o sea, lo que voy a ver es una mancha borrosa. Yo ya pierdo ese poder de resolución. Acuérdense que ese poder de resolución es el poder distinguir objetos separados. Entonces yo sí le podría meter más aumento, pero por las cuestiones de la longitud de onda de la región visible, yo todo lo voy a ver ya como una mancha. Yo ya no voy a distinguir qué es lo que hay ahí. Entonces hasta 1000X yo todavía alcanzo a tener ese poder de resolución. Cuando vayamos al laboratorio o cuando nos presenten el tema del microscopio óptico de campo claro, ahí van a ver, por ejemplo, que los oculares, que son los lentes que van cercanos a los ojos por donde observamos, esos tienen generalmente un aumento de 10X. Y luego los objetivos, que son los lentes, que inclusive se pueden intercambiar, que son los que están cercanos a la muestra, tienen diferentes aumentos. El que tiene más aumento es el de 100X. Y entonces ustedes multiplican 100X, que es el que tiene el mayor objetivo, el mayor lente de ese microscopio, por los 10X que tiene su ocular, les va a dar los 1000X del microscopio de campo luminoso o el microscopio de luz visible. Es lo máximo que les va a dar. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un objetivo o un lente con 40X, ustedes están viendo a 400X, porque son 40X del lente del objetivo y son 10X del ocular donde ustedes están observando la muestra, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahí llega ese poder o ese límite de aumento de este tipo de microscopios. Entonces ya luego vemos algunas imágenes también para que vean cómo se ve, porque luego tenemos una expectativa de cómo se ven ciertas imágenes en el microscopio y luego llegamos y nos decepcionamos un poco y decimos, ¿a poco así se ve? Entonces depende mucho de la muestra, qué tratamiento tenga, si están coloreadas, etcétera, etcétera. Entonces por eso les pido que en sus presentaciones pues pongan imágenes de cómo se observan en los microscopios que ustedes están presentando. Bueno, entonces eso es el aumento. Y luego tenemos el límite de resolución. El límite de resolución, que ya se les expliqué, es como distinguimos objetos que están separados entre sí. Entonces, por eso está ese dibujito acá. Yo, por ejemplo, a simple vista, podría observar objetos que están muy pegados como uno solo, ¿no? Como una mancha. Hagan de cuenta, ¿saben cómo es? Como los píxeles que ustedes pueden ver en una pantalla. O sea, ustedes de lejos ven la imagen, ¿no? Y ven una imagen bien definida que forma figuras, están viendo una película y se ven bien. Pero si ustedes se acercan más a esa pantalla, empiezan a ver los píxeles, es decir, los puntitos de colores que forman esa imagen. O igual, también si ustedes toman una imagen, una fotografía y la comienzan a aumentar en su computadora o en su celular y le dan más y más y más aumento, cuando está de lejos se ve una figura bien definida, pero conforme la van incrementando se van a ver los cuadritos de los píxeles, ¿no? Algo así es esto. O sea, yo alcanzo a ver una cosa, pero lo veo como una sola mancha, como un solo objeto, pero luego empiezo a darle aumentos y dependiendo del microscopio pues puedo alcanzar resoluciones que me permiten ver completamente separados esos objetos. Ya se los había dicho, por ejemplo, el límite de resolución del ojo humano es de 0.2 milímetros, es decir, 200 micrómetros. Si yo tengo objetos que están pegados menos de 200 micrómetros, yo los veo como una mancha, ¿no? Los voy a ver como una mancha. Que de hecho es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos observaciones al microscopio.
cuando hacemos una tinción de una muestra de bacterias, después de teñir nosotros vemos una mancha de colorante, vemos una mancha morada o una mancha rosa o roja ahí, pero se ve una mancha así, ustedes la ven en el portaobjetos y se ve una mancha, pero cuando la ponen en el microscopio, entonces en el microscopio ya logran ver que esa mancha está formada por esas bacterias que están coloreadas y entonces esas bacterias están separadas, ¿no? Hay una aquí, hay otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, están separadas. Realmente no están todas así formando una capa continua. Yo la veo como una capa continua porque es el límite de resolución que tiene mi ojo. Mi ojo ya no alcanza a ver más allá de eso, ¿no? Entonces, que el microscopio, cuando yo incremento, me permite entonces cada vez que voy incrementando, también ver esa resolución o mejorar esa resolución. Y entonces el microscopio fotónico o el de luz visible tiene una resolución hasta de 200 micrómetros. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, igual vamos a esa tinción, con el ojo humano lo vemos así, como una mancha, y yo lo pongo en el microscopio fotónico, en el microscopio óptico, a lo mejor lo sigo viendo como una mancha, pero luego lo meto en el microscopio electrónico y en el microscopio electrónico me doy cuenta de que igual no está continuo, sino que está separado, está formado por diferentes píxeles, como lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces los píxeles pueden ser las bacterias o pueden ser los organismos que están ahí. Y entonces, así es también como el microscopio electrónico, pues tiene un mayor poder de resolución. Entonces el poder de resolución del microscopio electrónico va de 0.2 nanómetros, entonces por eso podemos observar inclusive moléculas ahí en el microscopio electrónico. Una proteína es una molécula, una macromolécula, es una molécula muy grandota. Pero en el microscopio de campo luminoso o fotónico yo no puedo observar esos detalles, porque aunque es una molécula grandota, pues yo la veo como una sola masa, a lo mejor, como una bolita, a lo mejor ahí la veo, ¿no? Pero a la hora que la veo en el microscopio electrónico, entonces a lo mejor yo sí ya puedo distinguir qué partes forman esa molécula, porque me da un poder de resolución mayor. Aunque estén muy pegaditos, hasta 0.200 nanómetros, el microscopio todavía me los alcanza a distinguir como realmente son de separados, ¿sale? Recuerden que nada es completamente sólido en la materia no es completamente sólida. Hay separaciones que están dadas por cuestiones como las interacciones electrostáticas y fuerzas que intervienen ahí con las moléculas y los átomos. Entonces nada es completamente sólido, no todo está así completamente pegado. Simplemente hay cosas que por mi capacidad de resolución del ojo yo no alcanzo a distinguir separadas. Y hay cosas que ya el microscopio óptico lo puede hacer y el microscopio electrónico entonces ya también puede distinguir esos espacios que hay realmente en la materia. Entonces este ejemplo que les pongo con la tinción es muy claro. O sea, ustedes ven una mancha ahí en la placa y dicen, hijo, ¿le hice bien o no la tinción? Porque yo nada más veo una mancha ahí, pero a la hora que ponen el microscopio, entonces sí ya ven la forma de las bacterias, ya ven que si son bacilos, que si son cocos, qué tan separados están, y entonces porque es parte de la resolución del microscopio. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de resolver, como lo hace un microscopio óptico, las imágenes, entonces yo a simple vista podría observar en esa placa las bacterias separadas y qué es lo que está formando cada una de ellas. Pero como no, pues lo que veo es una mancha, ¿no? Es como también otro ejemplo, cuando ustedes ven que viene el camión, viene a lo lejos, pues a lo lejos ustedes ven que es una mancha, no alcanzan a distinguir qué ruta es, pues ahí viene el camión y alcanzo a ver que ahí dice la ruta, pero nada más veo una mancha. Ya conforme está más cerca de ese camión, ustedes ya distinguen los números, la ruta de ese camión, ¿no? Entonces, algo así también podría ser el límite de resolución. Ya cuando entremos al laboratorio, pues ya lo irán viendo ustedes ahí en vivo, en el microscopio, cómo funcionan estas cosas. Otra cosa es la profundidad de campo. Como estamos hablando de magnitudes muy pequeñitas, la profundidad de campo importa bastante. Es decir, nuevamente, si ustedes ven la placa, el portaobjetos, si ustedes han tenido la oportunidad de usar un portaobjetos, pues es un vidrio, ¿no? Es un cristal delgado. Ese cristal pues puede medir más o menos 1 milímetro. Y entonces ese o más, no sé exactamente cuánto mida ese cristal, pero es delgado.
Y ustedes dirían, pues es que es muy delgado ese cristal de todas formas, pero cuando ustedes incrementan la magnitud o incrementan la visión de ese objeto que están observando, entonces todos los tamaños, les decía, todo es relativo aquí, entonces todos los tamaños, las distancias se pueden volver muy grandes, ¿no? Para una bacteria a lo mejor esa distancia de 1 milímetro sería una cosa kilométrica, ¿no? Para nosotros pues es un grosor de ese cristalito muy delgado. Pero entonces esto es importante porque ahí podemos ver a ese nivel, aunque haya muy poquito volumen entre los objetos o unos estén más arriba, digamos, y otros más abajo, podemos observar esa profundidad de campo. Y es lo que pasa mucho en el microscopio en el estereoscópico. Si ustedes en el estereoscópico pueden observar muestras más grandes, por ejemplo, un insecto, y entonces generalmente lo que llevan a la práctica, un insecto, una hoja, una roca, ponen un insecto y entonces quieren enfocar las patitas del insecto, pero lo demás se desenfoca. Quieren enfocar los ojos del insecto, lo enfocan, pero todo lo demás ya se desenfocó. ¿Por qué? Porque está a diferente nivel. Ustedes si lo vieran así, inclusive lo pueden poner entre dos portaobjetos o entre un portaobjetos y un cubreobjetos y va a quedar planito, ¿no? Y ustedes van a decir, pues es que esto está plano, esto no tiene relieves. Pero a la hora que se observa en el microscopio, como están incrementando mucho la imagen, los relieves entonces, esos niveles de profundidad toman importancia, porque entonces sí se van a ver, sí se van a poder distinguir. Y eso es una cosa que luego en el laboratorio siempre les digo que tengan mucho cuidado de cómo observan, porque les paso por ejemplo ahí en el laboratorio algunas plaquitas que tienen una muestra y entonces viene la muestra, está el portaobjetos que sería el cristal más grueso, está la muestra y encima tiene el cubreobjetos, ¿no? Y entonces les digo, se ve muy delgadito y entonces así es como se tiene que observar, con la muestra en la parte superior o hacia arriba viendo al microscopio. Y entonces a veces lo que hacen, no se fijan, pues no tienen mucha experiencia, ponen al revés el portaobjetos y entonces la muestra queda aquí abajo. Como son transparentes los cristales, o sea, sí la alcanzan a ver, pero lo que luego me dicen es que no puedo enfocar, se ve borroso, se ve borroso. ¿Por qué se ve borroso? Porque lo que estás enfocando es la parte de arriba del cristal. No estás enfocando la parte de abajo, porque ahí ya hay una distancia que les digo, en términos relativos a nosotros nos podría parecer muy poquito, pero con el microscopio se incrementa esa distancia y entonces puede ser muy grande. Y es lo que sucede con el recorrido de la luz. Tú ya no estás viendo lo que hay en esta superficie, tú ya estás viendo lo que está en esta superficie. Y entonces me dicen, es que no puedo enfocar, y es que no puedo enfocar, sí lo veo, pero se ve borroso. Y ya cuando voy y reviso, a ver qué pasó. Ah, pues está al revés, volteala. Y entonces logran enfocar perfectamente. ¿Por qué? Porque hay esa cuestión de la profundidad de campo. Entonces, les digo, aquí hay que tomar mucho en cuenta estas cuestiones que se vuelven muy relativas, ¿no? A tamaños así a los que estamos acostumbrados a trabajar, pues esas cosas no importan mucho. Digo, un cristalito que tanto grosor puede tener. Pero si no lo colocan bien en el microscopio, entonces sí, le van a batallar, porque ustedes, como está ahí en el dibujo, ¿no? O sea, ustedes ya no están enfocando en la parte de arriba, están enfocando en la parte de abajo. Y entonces, por estas cuestiones que también les comenté de la distancia focal, no pueden enfocar, porque ya no se pueden acercar más, el vidrio ya les está estorbando. Entonces, la muestra debe de ir volteada, ¿no? Hacia arriba en ese lado del cristal. Entonces, estas cosas de profundidad de campo también luego las checamos de forma práctica en el laboratorio, ¿no? Si quieren hagan la prueba, agarren la muestra que les doy, pónganla bien para que vean cómo se enfoca y pónganla al revés para que vean que les va a costar trabajo, que no la van a poder enfocar, sí la van a poder ver, pero se va a ver borrosita, no la van a poder enfocar como es. Y luego tenemos otro que es el área de campo. Aquí también nuevamente, como estas cuestiones son relativas, conforme ustedes van aumentando, ¿qué es lo que sucede? Conforme van aumentando, el área de campo se va reduciendo. Es decir, yo ahorita estoy viendo una gran cantidad, digamos, de objetos que me están rodeando. Pero a la hora que yo veo en un microscopio, solamente se va a focalizar en un punto. ¿Sale? Se va a reducir esa área que yo estoy observando.
Si le pongo más aumento al microscopio, esa área se reduce todavía más. Si le pongo más aumento, se reduce todavía más. Entonces, por eso inclusive los microscopios tienen esos nombres. Los objetivos de los microscopios tienen estos nombres. El objetivo que tiene menos aumento se llama objetivo panorámico. ¿Por qué? Porque me ofrece un panorama de mi muestra, que es algo así como este que tengo yo de 4X. Es el que tiene menos aumento. Entonces, si se fijan, ahí hay una, pues parece como una chinche, ¿no? Y entonces a 4X yo veo pequeñita todavía la chinche, pero estoy observando una mayor área. Si yo le subo a 10X, se va a ver más grande mi objeto, pero mi área que estoy observando se va a ver reducida. Si le subo a 40X, entonces a 40X ya logro observar en grande el objeto que me interesa, pero el área ya se redujo. O sea, yo ya no estoy viendo lo que está alrededor de ella. Entonces, por eso el de 4X o el que tiene menor aumento en el microscopio se llama objetivo panorámico, porque me ofrece un panorama de la muestra. Y luego el que me ofrece un mayor aumento, que es el de 100X generalmente, se llama objetivo de inmersión, ¿no? Estoy completamente ahí en la muestra observando qué es lo que hay, pero con un campo muy reducido. Entonces, una recomendación que les hago de una vez, que se las voy a hacer el día que vayamos al laboratorio, a ustedes que ahorita no tienen experiencia manejando el microscopio, enfocando los objetos, siempre empiecen enfocando por el aumento de menor tamaño, es decir, por el panorámico. Si ustedes inmediatamente se van, ponen su muestra, ponen su placa e inmediatamente quieren enfocar en el de 40X o en el de 100X, que es en el de mayor aumento, les va a costar mucho trabajo enfocar, ¿sale? Entonces es más fácil que ustedes se enfoquen en el de menor aumento porque tienen un mayor panorama y los movimientos que hacen para enfocar son más rápidos que cuando ustedes llegan a un punto con mucho aumento, en donde si mueven poquito su platina, que es en donde se sostiene la muestra, se va a mover muy rápido. O sea, ustedes no se mueve realmente muy rápido, pero como es un área muy chiquita que ustedes están cubriendo de observación, parece que se mueve muy rápido, ¿no? Y entonces, con poquito que lo muevan, van a pasar muy rápido a otra zona. Pero con el panorámico no, con el panorámico tienen una visión más amplia, pueden ver hacia dónde van, pueden enfocar de una mejor manera y luego irle subiendo al de 10, luego al de 40 y luego al de 100X, ¿sale? Entonces, ya cuando tienen experiencia, ya han manejado el microscopio, ya han visto muestras y muestras y muestras, van a ver que sí lo van a poder hacer. Directamente se van a poner en el de 40X y van a enfocar. Pero ahorita no tienen experiencia, entonces si se van al de 40 directamente o al de 100, les va a costar mucho trabajo. Entonces empiecen con el de menor, en el de menor aumento, que sería el panorámico, generalmente es el de 4X. Bueno, entonces ese es el área del campo, cosas que vamos a seguir revisando en la práctica cuando vayamos. Hay una cosa que se llama apertura numérica. La apertura numérica es una cuestión ya un poquito más técnica, que no la vemos reflejada de forma muy clara como estas cosas del área de campo, de la profundidad, de la resolución. ¿Por qué? Esta apertura numérica, todos los lentes tienen un determinado diámetro, ¿no? Por donde entra la luz. Ese diámetro lo que hace pues es obviamente recoger este cono de luz que se ve aquí en la imagen. Entonces cuando la luz atraviesa la muestra para llegar al objetivo, al lente que nos va a dar el aumento, es un cono de luz, pero entonces este cono de luz debe de coincidir con la apertura de mi lente, ¿sale? Entonces, si esa apertura no es la correcta, o más bien, si ese cono no coincide, ese cono de luz no coincide de forma correcta con el lente, lo que yo voy a hacer es que se vea borroso, ¿sale? Entonces, para eso tengo yo mi distancia focal, para eso yo estoy subiendo y bajando el lente, el objetivo, para que mi cono coincida con esa apertura que tiene mi lente. Entonces todos los lentes tienen una apertura determinada, que generalmente tiene un valor máximo de 1, es un valor que se le da. Ese valor de 1, que bueno, ahí están las formulitas, cómo se saca, que tiene que ver con el ángulo de la luz y bueno, varias cosas que no tiene mucho caso que me meta. Seguramente en el documento que les pasé ahí viene bien explicado para que lo podamos discutir tal vez en la siguiente sesión.
Se saca un valor y, por ejemplo, la mayoría de los lentes que se les llama los lentes secos, ahorita vemos por qué se les llama lentes secos, tienen una apertura máxima de 1. Pero generalmente, o sea, llegan hasta 1, pero generalmente se quedan en punto 95 más o menos, ¿no? Rara vez pasan el valor de punto 95. Ya los lentes que son de punto mayores a 1 de apertura numérica, esos ya no son lentes secos, esos ya son lentes que le llamamos de inmersión. ¿Por qué? Porque requieren un aceite especial. Si se fijan en estos diagramas que tengo aquí, no hay nada entre el lente y la muestra. La muestra pues está aquí en esta barrita que tengo yo azulita aquí abajo, que sería como el portaobjetos. Entonces no tengo nada más que aire. Entonces en el aire hay una determinada hay un determinado camino que sigue la luz, ¿sale? No hay nada que la desvíe. Y entonces pues va a entrar de esa forma, o más bien se va a dispersar de esa forma a través del aire. Entonces por eso se les llama secos, porque no requiero yo ponerle ningún medio, lo único que tienen es el mismo aire, el aire que está en el ambiente, por el cual la luz va a viajar y va a llegar a esa apertura o a ese lente para darme la imagen. Sin embargo, como los lentes estos de inmersión tienen un valor de apertura numérica mayor, el cono de luz no coincidiría con la entrada o ese tamaño de apertura de la lente, del objetivo. ¿Por qué? Porque se dispersa de una forma diferente en el aire a que si yo lo tengo, por ejemplo, en otro medio, como por ejemplo un líquido. Y esta cosa la pueden ver también ustedes de una forma muy gráfica. Cuando ustedes meten, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de agua, un vaso de vidrio, de cristal de agua, y le ponen un lápiz, por ejemplo, van a ver cómo el lápiz pareciera que está doblado. No es porque realmente el lápiz se doble, sino lo que sucede es este fenómeno de refracción de la luz, que es lo que hace que tengamos una imagen así como torcida, ¿no? Como doblada del lápiz. Pues eso es lo que sucede con la luz cuando viaja por el aire o cuando viaja por un líquido como el agua. Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer yo o qué es para lo que me sirve ese aceite de inmersión? Es para que mi rayo de luz o mi cono de luz no se desvíe. Y entonces yo lo dirijo a la entrada de ese objetivo que tengo. Aquí está de hecho el diagramita. Si se fijan de mi lado derecho tengo lo que es el aire, y si se fijan la luz se desvía, no entra al lente, y entonces lo que yo tengo, porque nada más tengo aire, entonces a través del aire pues viaja de una forma, pero entonces yo le pongo un aceite que es un aceite especial, se llama aceite de inmersión, que tiene un índice de refracción específico para hacer que el rayo de luz a la hora de que viaja de mi muestra a mi objetivo, siga el camino para que llegue a él y no se desvíe este haz de luz, y entonces yo poder hacer bien el enfoque. Entonces eso es lo que sucede, para eso es lo que sirve el aceite de inmersión. Es como un medio para que el rayo de luz o este cono de luz siga su camino hasta la entrada del objetivo o hasta el lente que me va a dar la imagen. Entonces, por eso cuando ustedes tienen un objetivo de inmersión, nunca, jamás se les olvide ponerle el aceite de inmersión. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es nuevamente algo como con lo que les decía del portaobjetos volteado, de la profundidad de campo. Lo van a ver borroso y van a decir, es que no enfoca. ¿Por qué no enfoca? Porque los rayos de luz se están desviando al no tener un medio como el aceite de inmersión que los dirija exactamente a la entrada de ese lente. Entonces nunca se les olvide cuando te manejen un objetivo de inmersión, ponerle su aceite. ¿Cómo sé cuáles son los objetivos de inmersión? Generalmente la mayoría, no todos, porque allí en el laboratorio los que tenemos de 40X no son de inmersión, son secos, pero hay algunos de 40X que son de inmersión. Y todos los que son de 100X, todos los de 100X son objetivos de inmersión. Entonces, si ustedes van a ver en 100X, es seguro que lleve aceite de inmersión.
¿Cómo pueden saber también? Porque yo les digo ahorita, bueno, hay algunos lentes de 40X que son de inmersión, la mayoría no lo son, pero hay algunos que sí lo son. ¿Cómo voy a saber cuál es y cuáles no? Porque esos lentes dicen que se necesita aceite. De hecho ahí dice, fíjense, dice 60X es el aumento. Entonces 60X sería la cantidad de aumentos que me da. Es decir, aumenta 60 veces la imagen. Y luego viene 1.40. Ese 1.40 es el valor de la apertura numérica. Y entonces ese valor de apertura numérica, acuérdense que en esos objetivos es mayor de 1. Entonces, como ya es mayor de 1, seguramente necesito aceite. Pero para estar seguros, ¿no? El fabricante, para estar seguro de que el usuario sepa que necesita aceite, ahí le pone oil, ¿no? Entonces, si ustedes están enfocando con un objetivo y tienen duda, pero dice oil, es porque debe de llevar aceite de inmersión. Entonces, ahí en el laboratorio, los microscopios generalmente tienen el objetivo panorámico, que es el de 4X, tiene un objetivo seco, que es el de 10X, tiene otro objetivo seco, que es el de 40X, todos esos son secos, y tiene el de 100X, que es un objetivo de inmersión. Entonces, cuando vayan a usar el objetivo de inmersión, no se les olvide poner siempre el aceitito, ¿sale? Una cosa importante que también les voy a recomendar cuando vayamos al laboratorio es que no se les olvide limpiar los lentes, porque si les queda aceite, ese aceite luego se cristaliza, se pega y el lente se daña, y entonces se echa a perder el lente y pues les van a cobrar el lente que se echó a perder, ¿sale? A la hora que quieran ver nuevamente, se va a ver nada más los cristales ahí en el lente pegado y ya no van a tener una visión clara. Entonces siempre también, después de utilizar el aceite de inmersión, hay que limpiar los objetivos. Ahí en el laboratorio les damos unas telitas o unos papelitos especiales. Hay unos papeles especiales que venden para limpiar, que son suaves, para limpiar los objetivos y que no se rayen, pero retirarles el aceite de inmersión. Entonces, cuando vayamos al laboratorio, todas estas recomendaciones se las voy a volver a comentar. Fíjense que coloquen bien su muestra, empiecen con el objetivo panorámico, el de menor aumento. Si van a usar el de inmersión, pónganle aceite. Si ya acabaron de usarlo, limpien el aceite. Entonces, varias recomendaciones que les voy a hacer ya cuando estemos en laboratorio, ¿sale? Bueno, ahí está nada más cómo se pone la gotita del aceite de inmersión. Es una gotita también, ¿eh? No le vayan a poner todo el frasco, generalmente vienen con goteritos, porque nada más necesita una gotita. Esto es lo que necesita, una pequeña gota que le pongamos a la muestra, ¿sale? Y entonces, por la recomendación que les decía, de limpiar siempre sus lentes. Entonces, bueno, la parte práctica ya la veremos en el laboratorio. Bueno, creo que me extendí un poquito más, quedó un poquito más de la hora del video, pero bueno, tienen tiempo de verlo. Y ya en la clase discutimos más detalles acerca de esto de la microscopía, si les quedó alguna duda, y ya luego empezaríamos entonces con sus presentaciones para ver en particular las partes de los microscopios, los funcionamientos de los microscopios. Volvemos a mencionar, si quieren, algunas recomendaciones, algunas características y cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de esto, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí les voy a dejar el video. Les digo, ya me alargué un poquito, entonces revísenlo, y nos vemos entonces para la clase de que vamos a ver estas cuestiones de microscopía, las dudas que pudieron haber quedado. Bueno, cuídense, hasta luego.